Un gusto estar nuevamente en Auquisamaña Alto, también mi vecindario, y compartir con la gente de La Razón y con quienes nos siguen hoy en la mañana. Por supuesto, un saludo al talentoso Yastamasi Willy que me dedica esa canción. Cochabambino, Sí. y también con gran amor al país. Alguien dijo, qué difícil es querer al país, qué difícil es mantener los equilibrios, sobre todo cuando tenemos un universo de la justicia tan cuestionado, tan corrupto. Yo deseo en este 2024 salud, bienestar y que no le toque estar en manos de la justicia. No soy la única, Eduardo, ex presidente. Creo que hay una profunda insatisfacción contra el mundo judicial y siempre digo que no son seres que vienen de Marte, son bolivianas y bolivianos como nosotros, y hemos hablado y lo hemos escuchado en varias entrevistas, cuestionar la estructura enferma de la justicia boliviana. Hoy no estamos acá para hablar de las grandes reformas, sino de lo que está sucediendo en este último tiempo. Tenemos algunos tuits interesantes que ha puesto en el ámbito público el expresidente. Varios tuits. Antes de ir a los tuits, quisiera que me ayude a comprender y al mismo tiempo a quienes nos ven, qué es lo que se está discutiendo en estos momentos, cómo haría un mapa general para entrar en los detalles posteriormente, qué nos está pasando y qué está sucediendo concretamente con el TCP, el Tribunal Constitucional Plurinacional. Bien, yo creo que para situarnos, tú lo has anotado bien al comenzar este diálogo, hay un problema estructural de la justicia que debe abordarse por quienes pueden cambiarlo, no solamente los ciudadanos que los reclaman, sino quienes tienen una capacidad de poder público, los órganos de poder. Y esta es una idea central. Esta crisis a la cual nos dedicaremos inmediatamente es producto de una crisis más grande, de una crisis estructural que nos viene desde que nos convertimos en república o aún antes. Eso posiblemente tome otro tiempo para disectar y ver de qué se trata. Hoy vivimos una crisis muy específica que tiene que ver con el mandato de los altos tribunales de justicia con sede en Sucre, que son elegidos por el voto popular, porque así lo definió la Constitución de 2009, es un ejercicio de un derecho ciudadano porque esa Constitución señala que la función jurisdiccional, la capacidad de juzgar, emana de la soberanía popular que se delega a través del voto a estos magistrados que son elegidos y otros son nombrados por ellos mismos. ¿Es una buena idea? ¿Fue un buen principio la del voto popular que no estaba en nuestra historia antes? Yo particularmente fui muy crítico durante el tiempo constituyente y después de él. Yo creo que fue un desacierto. A mí me parece bien que la nueva Constitución haya adoptado ciertos principios muy valiosos, como por ejemplo de que Bolivia es un país fundado en el pluralismo y el pluralismo jurídico, entre otras cosas, que nos sitúa en entender de que el país tiene múltiples sistemas, no solamente el formal, sino aquellos que han funcionado y siguen funcionando en ámbitos rurales y que muestran de que se necesita un sistema no tan rígido, tan positivista como se adoptó al principio de la República con los códigos Santa Cruz, que era una suerte de remedio de los códigos napoleónicos y que hasta el 2009 dejaron a la suerte los sistemas que se trabajan la paz comunal, la justicia básica en las comunidades rurales. Pudo más la fuerza de la cultura, entiendo. Así es. Cuando estuve todavía en la Corte, un diagnóstico nos señaló que cerca del 70% de los municipios rurales no tenían servicio judicial alguno. Entonces, ¿cómo era posible que por entonces, ya más de 180 años de vida republicana, el Estado no haya atendido con juzgados, fiscales, etcétera, esas poblaciones en tan alto índice? Eso reflejaba que había sistemas propios de tierras altas, bajas, etcétera,
que funcionaba, coexistía. Y por eso el principio del pluralismo jurídico es tan afortunado. Y además nos señalaba de que no hay una posibilidad de coexistencia pacífica, restaurativa que había que trabajar. Lamentablemente, esa parte de la reforma que es estructural no ha sido todavía bien atendida en temas sustantivos y estamos abrazando un problema muy serio que es un positivismo a ultranza, es decir, solo hay un intérprete oficial, solo hay un puñado de señores o damas que pueden decir lo que es la Constitución y ese es el Tribunal Constitucional. Y encima estamos con este problema de ausencia de elecciones a raíz, obviamente, de la falta de acuerdos políticos. Puede ser complicado este encuentro o desencuentro entre las decisiones en el ámbito de la Asamblea y elecciones que al final no se dieron. Entonces, desde el inicio de este año estamos sin, y aquí sí voy a los tweets y a la explicación ya de lo que ha estado sucediendo en este último tiempo. Así es, hay un desconcierto a mi juicio provocado y deliberado porque si bien los bolivianos hemos elegido a un conjunto de ciudadanos en estos altos tribunales, desde el primer día de su elección sabíamos nosotros y ellos y los órganos de poder público que su mandato tenía un principio y un fin, 6 años, al cabo de los cuales ellos cesan, no hay lugar a reelección, pero además por lo menos un año antes hay que preparar la selección o la preselección de candidatos que son favorecidos por el voto ciudadano. Este proceso empezó afortunadamente, pero empezaron a surgir estos recursos, estas acciones de orden constitucional a ese tribunal que se encargó de atenderlas, la primera en una localidad del Beni, que una de sus salas determinó la suspensión del proceso por un recurso de un candidato por un tema de libertad de expresión. Luego surgieron nuevas iniciativas legislativas que fueron a su turno suspendidas por el propio Tribunal Constitucional, que encarpetó estas decisiones, incluso se tomó el tiempo para, al final de su mandato, decidir de que eran fundadas, es decir, no pueden avanzar, se vencieron los plazos, pero además decidieron por sí y en una modalidad procesal que no corresponde, en una consulta, que ellos se prorrogaban o se autoprorrogaban, ellos y el resto de los tribunales sujetos a esta elección, hasta que se elijan a nuevos magistrados. Esa decisión fue no solamente desafortunada políticamente, porque nos desfasa el orden democrático de ejercicio y de contar con tribunales idóneos, pero fue desafortunada constitucionalmente. Yo sostuve que este tribunal extravió el sentido de la racionalidad y decidió muchas cosas en el último tiempo, con una ausencia de sentido de oportunidad, que han colocado a los órganos de poder público en una grave crisis. Eduardo, ahí está uno de los tweets, este es del 19 de diciembre del 2023, hace poco. Dilataron deliberadamente las elecciones judiciales, hoy resulta tardía e inverosímil su invocación a la Constitución y la democracia. Ningún órgano del Estado puede asumir ni delegar funciones de otro poder, menos en desmedro del ciudadano y en favor de su propio interés. Lo dice suavito, pero firme. Bueno, ¿Cuál era la otra? No quedaba otra, además es muy claro, la Constitución nos da el derecho a los ciudadanos de elegir a quienes imparten justicia en esos tribunales. Ellos cercenan ese derecho, pero cercenan uno muy importante, que es también un derecho reconocido no solo por la Constitución, sino la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, la Carta de Naciones Unidas, que los ciudadanos tenemos derecho a contar con tribunales idóneos, independientes, imparciales. No los tenemos, por voluntad de un tribunal que empieza a jugar su propio destino y posiblemente a jugar con intereses político-partidarios o personales que alientan o guardan silencio sobre su actitud y no los critican y toman iniciativas para revertirlas. Hay otro tuit
no tengo la fecha del tuit, pero dice, no se trata, presidente, solo de deslindar responsabilidades ni culpar a otros por una prolongada crisis que afecta a los ciudadanos y al Estado. Es más serio y demanda mayor atención. La declaración 049/23 del TCP contraviene a los principios constitucionales que rigen nuestro sistema democrático de gobierno fundado en la independencia, separación, coordinación y cooperación de los órganos de poder público. Invoco a usted y al vicepresidente David Choquehuanca convocar un espacio de coordinación entre órganos que garantice el cumplimiento de los principios y valores señalados en la Constitución. Me imagino que esto también es de diciembre, ¿verdad? Así es. Del 14. Sí, yo quisiera destacar que este mensaje está dirigido a las altas autoridades, al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca. Yo lo expandiría a los líderes de las cámaras y al presidente y miembros del Tribunal Supremo Electoral, en virtud a una norma constitucional que yo la encuentro fundamental. Es aquella que, como todas las constituciones, señala que los órganos de poder son independientes, pero están obligados a coordinar y cooperarse entre sí en beneficio de los altos intereses de la ciudadanía. A mí me sorprende que una crisis de este nivel, de esta magnitud, no conmueva al presidente Arce ni al vicepresidente Choquehuanca, tampoco al presidente del Supremo Electoral, que también fue colega mío y presidente de la Corte Suprema, Oscar Hasenteufel, porque yo creo que si ellos darían una señal de por lo menos convocar a una reunión entre los órganos de poder, ampliándola a las fuerzas políticas, opositores, alas, etcétera, lo que quiera llamarse, quienes tienen la posibilidad de hacer algo por el país, podrían tal vez trabajar salidas en las que tal vez no todos ganen, pero nadie pierda más. Estamos perdiendo. ¿Se anima a dar algún escenario práctico? Yo volvería a invocar al presidente Arce y sobre todo al vicepresidente Choquehuanca. Él preside el órgano que congrega la mayor pluralidad en el país. Congrega a la oposición, congrega al MAS en sus dos alas hoy día y tiene el mandato de la Constitución. Hay una norma en la Constitución que señala que el presidente debe conducir las iniciativas de políticas de Estado, debe proponerlas. Esa es su atribución. Por eso es un jefe de Estado. Entonces yo invoco a don Luis, a don David, a don Oscar y a los líderes, a Andrónico, al diputado Guaitari, que nos muestren a los ciudadanos que están dispuestos a hacer algo en conjunto para la gente que está esperando, y como lo anotabas al principio, son cientos de miles de ciudadanos que esperan que un servicio tan esencial que contribuye a la paz entre gente confrontada, pueda ponerse de nuevo en pie. Entonces, yo tengo la esperanza de que pueda haber este espacio. ¿Por qué no? Mientras esto suceda y ojalá se abran escenarios prácticos para salir de este embotellamiento, de este chenco, como diríamos en el occidente del país, ¿se pueden ir midiendo algunas consecuencias? ¿Qué sucede con la dinámica del país, con los que están enfrentados en un divorcio, con procesos? ¿Va a afectar al final del día todo esto? ¿Qué Esa es una muy buena reflexión que hay que hacerla, porque cuando empezó a surgir este problema se comentaba, y esa es parte de la justificación que tienen los miembros del Tribunal Constitucional en su declaración de autoprórroga, que no puede haber vacío. Yo me quiero referir a este tema del vacío con algunas ideas muy objetivas, muy prácticas. En Bolivia, quienes litigan, sea temas ordinarios, familiares, deudas, procesos criminales, de cualquier orden, tiene un largo trayecto hasta llegar a una decisión final, que comienza en un juzgado doméstico, local, luego tiene un recurso ante una corte departamental, puede subir hasta el Tribunal Supremo,
lo que es la ex Corte Suprema. Y hasta esto pasa mucho tiempo, ¿no? Pasa mucho tiempo y luego ya se ha vuelto una costumbre procesal que si no están satisfechos van al Tribunal Constitucional. Hay como, creo, 4 grandes instancias. Hace poco yo estuve en Sucre comentando con un ex colega y otro funcionario que me decían que estaban mejorando los plazos en la resolución de las causas en Sucre de entre año y 2 años, pero que el gran problema estaba en las cortes departamentales, en las apelaciones, que tenían promedio de 2 a 3 años. Aparte de lo que ya le toman al juez de primera instancia. Estamos hablando de un calvario larguísimo. ¿Por qué? Porque en Bolivia... Perdón, Eduardo, un calvario temporal y un calvario en los bolsillos por la corrupción que sabemos que existe, ¿no? Exactamente. Y como no tenemos un orden legislativo o códigos actualizados, armonizados, ese es uno de los problemas estructurales, todo tiende a alargarse y con corruptelas. Entonces, si demoráramos unos 2 meses entonces o 3 en poner jueces legítimos en sus cargos, mayormente no habría una incidencia mayor a esos ciudadanos que ya tienen que esperar antes de que llegue a Sucre años. Y hay una cifra que es contundente. Lo que resuelve Sucre en cualquiera de esos tribunales no llega al 2% de la carga procesal del país. Hace no mucho el Consejo de la Magistratura daba cuenta de que hay alrededor de 700,000 procesos en demora en el país, casi 1 millón. Entonces, de eso, el 2% es muy poco. Y ese es enorme para la población, claro, ¿verdad? Entonces, que el país deba esperar unos meses, pero que tenga certeza y seguridad jurídica y gente que legítimamente esté resolviendo lo que llega allá, yo creo que vale la pena frente a lo que pretenden estos ciudadanos que han decidido quedarse en esos cargos cuando la Constitución, y ellos lo saben mejor que nadie, tiene una norma, es el artículo 122, que dice que son nulos los actos que nacen de gente sin competencia, pero particularmente quienes ejercen jurisdicción, es decir, hacen justicia sin que su mandato nazca de la ley. Ellos tienen un automandato o un mandato que surge de una declaración que no se ha convertido en ley y ellos no pueden legislar. Según la Constitución, el único órgano público que puede producir y sancionar una ley es la Asamblea Legislativa. Entonces, ellos saben que están en una falta gravísima. Por eso, también la invocación a ellos. Tal vez lo mejor es que antes de seguir estirando este caos, como lo hemos visto en esas imágenes, en manifestaciones que pueden conducir a la violencia, se produzca este espacio en el que ellos puedan decir hasta aquí llegamos. No es una sola lectura, hemos visto ya más de una renuncia, sí. Esto está generando más inestabilidad y luego la siguiente es un mundo en el que se va a anular lo que se vaya a obrar próximamente, o sea, más desastre todavía. Así es una espiral de caos que estamos a tiempo estos días, esta semana de frenar y convocar al buen sentido de hacer institución democrática, y subrayo democrática porque esto tiene que ver no solamente con estos temas electorales coyunturales, tiene que ver con los altos intereses y los derechos humanos. Y subrayo derechos humanos por una razón que es muy grave, recurrente, y yo me he manifestado públicamente también por ello, y tiene que ver con el Tribunal Constitucional. Bolivia es un país que tiene un récord, posiblemente no solo hemisférico, sino mundial, en presos sin condena. Es gente que está recluida, mujeres, hombres y sus familias, en muchos casos, en las cárceles que están saturadas, inhóspitas, y que tienen detenciones prolongadas en el tiempo por este caos procesal, cuando la norma en Bolivia señala que la libertad, defenderse en libertad es la regla y la excepción es la detención preventiva, que debería ser solamente para aquellos que son peligrosos. El resto puede encontrar modalidades de seguir su proceso en libertad con cautelares.
Curiosamente, el Tribunal Constitucional no ha dicho nada sobre este tema, lo tiene encarpetado. Entonces, se ocupa muy rápidamente de otros temas, pero de restablecer algo que está en la Convención Interamericana, la Constitución, el Código Penal, no dice nada, lo cual es gravísimo para los derechos. Son 17,000 bolivianos encarcelados. Hablando de encarpetar y no encarpetar, no puedo dejar este diálogo sin hacer referencia al famoso tema de la reelección y el derecho humano, ¿no? Que por supuesto que tiene que ver con una pugna interna dentro del movimiento al socialismo, pero con el mundo político de manera general. ¿Cuál es la posición y sobre qué argumentos, Eduardo? Yo sobre esto también he emitido una opinión. Mi lectura es esta. Tuvimos un referéndum, el famoso 21F de 2016, que la población aprovechó para decir no hay lugar a cambiar al artículo de... El 168. Sí, 168 creo que es, que dice la reelección solamente corresponde a un periodo después de 2 periodos continuos. Y a estos señores del tribunal se les ocurre decir, no, este es un derecho humano, entonces tiene aplicación preferente un artículo del Pacto de San José y se declaran inconstitucionales, por tanto, inaplicables varias normas de régimen electoral. Y ahí viene la postulación del expresidente Evo Morales. Se postula Evo Morales junto con Óscar Ortiz, un señor Chi, Carlos Mesa. El tema de la reelección parece que se diluye en una campaña medio anodina y luego estalla la crisis del año 19, noviembre del 19, y eso vuelve a surgir como un factor de protesta ciudadana. No voy a hacer más historia, luego viene el régimen de Áñez, y el año 21 la Corte Interamericana emite una opinión consultiva en la cual señala en términos abstractos, sin señalar país ni candidato, que la reelección no es un derecho humano como lo planteó el tribunal. Muy bien. Bolivia es parte del régimen interamericano de derechos humanos y es parte de una línea que adopta el control de convencionalidad. Es decir, el régimen constitucional y legal boliviano tiene que tener una correspondencia con ese régimen internacional de los derechos humanos, así lo dice la Constitución. ¿Y qué debía haber hecho ese tribunal el año 21? La fecha en la que la Corte Interamericana se pronuncia. Iniciar ese control de convencionalidad en su pleno, es decir, la totalidad del tribunal, así como de manera unánime lo declaró derecho humano, debía volver sobre el tema y en un pleno realizar el control de convencionalidad. Si no hay pleno, ¿no tiene validez? A mi juicio no, porque no es un tema menor, eso es un tema que tiene que ver con revertir su propia decisión, porque hasta ahora no está revertida, y además realizar este control de constitucionalidad que exige la Constitución, revisando los alcances de su propia sentencia, la opinión consultiva y 2 fuentes de interpretación señaladas por la Constitución. La primera es la voluntad del constituyente, examinando los registros de la Asamblea, y segunda, el texto literal de la Constitución. Una ecuación compleja que debía llevar a ese pleno, además así se lo pidieron con anterioridad al tribunal, y emitir una sentencia seria, definitiva, que marque cuál es el entendimiento frente a este control de convencionalidad. Y sentencia como tal. Tiene que ser una sentencia que declare la no vigencia de aquella que declaró el derecho humano y la interpretación consiguiente sobre reelección después de un periodo continuo y no continuo, que sigue siendo una nebulosa. Entonces, para eso es el control y esta ecuación de criterios examinando la voluntad de los ciudadanos. Eso no ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha pasado? En este amparo constitucional que se presenta en el Beni, ante una sala, un ciudadano lleva un tema relativo a la libertad de expresión como uno de los derechos. Otro tema. Y la sala del Beni le confiere, le ampara y le dice, sí, usted tiene razón.
sube de oficio a revisión a una sala del tribunal, compuesta solo por 2 magistrados, que confirma y dice sí, se ratifica lo que ha dicho el Beni. Pero en un par de párrafos, entre otras cosas, que no están vinculadas al tema de la libertad de expresión, sino a otros temas genéricos, se pronuncian y hacen un comentario sobre la opinión consultiva que no tiene una referencia, ni una conexitud, ni una razón para haber concluido lo que concluyeron. Por alguna razón mediática, sale la noticia de que ese párrafo había, en ejercicio del control de convencionalidad, había resuelto de que ya no hay más reelección. Yo soy muy crítico porque creo que esa decisión está pendiente, como ya lo he señalado, pero además en derecho procesal y constitucional hay una caracterización a esos párrafos que agregan temas que no son decisivos para la decisión final, que se llaman obiter dicta, obiter dictum. Una frase que básicamente señala que son comentarios que no tienen valor vinculante ni a la decisión final ni a las partes. Entonces, lo que hizo el tribunal en esa desafortunada decisión, generar una vez más un caos de entendimiento sobre la reelección, que sigue siendo un tema pendiente para los bolivianos. Y definitivamente de peso en la política boliviana. Eduardo Rodríguez Belcé, pongamos un punto que sea seguido para continuar con estas consideraciones que creemos que son valiosas, que nos aclaran, y no necesita invitación, Eduardo, para seguir con estas reflexiones en el papel, en nuestras versiones digitales, en textos más extensos que nos puedan dar un contexto mayor.